Hola, ¿cómo están? En nombre de la Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas Reinas, Amor y Poder. Hoy nos referiremos a Leonor de Aquitania. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes de nuevo, hablando de un tema que ya es personal, porque obviamente como historiador uno se dedica a muchas cosas, a estudiar muchos personajes, pero hay algunos de esos personajes con los que uno va desarrollando una relación como casi personal después de tanto estudiarlos. De hecho, yo conozco a Leonor de Aquitania más que a la mayoría de mis amigos, digamos. Esa es un poco la realidad. Porque claro, imagínense ustedes que uno lee todos los documentos, las cartas, los WhatsApp de Leonor de Aquitania. Si estuviera viva hoy día, nos escribiríamos WhatsApp, tendríamos un grupo de WhatsApp con Enrique Plantagenet, con Ricardo Corazón de León, ¿no es cierto? Imagínense el chat con Ricardo Corazón de León, lo estaríamos sacando todo el tiempo por violento. Así que bueno, muchas gracias por venir. Yo lo que voy a hacer con ustedes, lo vamos a hacer juntos, es intentar viajar al pasado para hacer un intento por conocer a la Leonor de Aquitania de verdad. La de verdad. Porque realmente lo que se ha dicho sobre Leonor de Aquitania podría llenar las páginas de muchos libros, y efectivamente lo ha hecho, y se ha generado una imagen de Leonor de Aquitania que la verdad es que con el paso del tiempo los historiadores nos hemos dado cuenta que está bastante exagerada, ¿ya? Y de hecho, yo diría que adjetivos que se pueden aplicar a ella es que fue una mujer notable, de que fue una mujer impresionante, pero a mí no me gusta usar mucho la palabra de que fue excepcional o extraordinaria. Yo creo que muchas veces la gente que habla de Leonor de Aquitania como extraordinaria es porque no conoce el contexto. ¿No es cierto? Exacto, o sea, cuando uno conoce el contexto, conoce lo extraordinario que fue el siglo XII donde ella vivió, uno se da cuenta que fue una mujer impresionante, que fue una mujer notable, pero que fue también una mujer de su tiempo. ¿Ya? Ella no inventó la poesía trovadoresca. Tuvo a trovadores en su corte, pero el fenómeno de la poesía provenzal trovadoresca es un fenómeno del siglo XII. Ella se benefició de los mejores aspectos de la cultura intelectual, pero ella no inventó las universidades. Las universidades nacen también en esa época. En esta época están haciendo el arte y la arquitectura gótica, que todavía sigue presidiendo sobre las maravillosas ciudades de Europa. Fíjense ustedes que el gótico no se ha echado abajo. Hay muchos otros edificios históricos en la historia de la humanidad que se han corrompido, que se echan abajo y se construyen edificios modernos. Pero ¿qué es lo que realmente la mayoría de los turistas van a ver a las ciudades europeas? Sus catedrales góticas, que siguen ahí subsistiendo con su maravilla, rodeadas por tanta modernidad. Bueno, nada de eso lo inventa Leonor de Aquitania. Ella es parte de esa cultura. Ella contribuye de una manera muy notable a esa cultura, pero estamos frente a un contexto extraordinario, impresionante. Así que ella es también una mujer de su tiempo, ¿ya? Y esto podría desilusionar a alguno, y si alguien se quiere parar y retirar de la conferencia, yo no me molestaría, pero les quiero decir que fue una mujer notable en una época extraordinaria, más que una mujer extraordinaria en una época más o menos, ¿ya? Ese es un poco lo que les quisiera dejar. Y les quiero contar después al final de la charla cómo es que se ha ido construyendo esta imagen de una Leonor de Aquitania como si fuera una especie de feminista del siglo XII, y una mujer, digamos, que cabalgaba desnuda a las cruzadas, cosa que obviamente corresponde mucho más a la imaginación y a la exageración que a la historia. Partamos por el nombre. Súper importante, ¿no es cierto? Uno cuando habla de una persona, ¿qué es lo primero que dice? Conoces a Catalina, conoces a Juan. El nombre nos acompaña toda la vida, es importante. Además, no es el nombre de cualquier persona, es el nombre de una reina. ¿De dónde viene el nombre Leonor? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez? Muchas veces cuando uno estudia los nombres de las personas, estudia también parte de su identidad que la acompaña toda su vida. Y nos dice justamente un cronista, les voy a leer hartos textos hoy día, porque yo soy historiador. No solamente les voy a mostrar imágenes, sino que también texto que nos escribe en 1181, cuando Leonor todavía estaba viva, muere en 1204, dice: el duque Guillermo de Aquitania, hijo de Guillermo y de la hija del conde de Tolosa, engendró de su esposa Aenor, ¿ya? Aenor es la madre de Leonor, Aenor de Châtellerault, una hija que fue llamada Alienor, Leonor, por decirlo de algún modo, la otra Aenor. ¿Ya? Y Alia es como la otra, entonces Aliaenor, según este cronista, vendría a ser el origen de este nombre. Eso quiere decir que probablemente el nombre en este formato no existía antes ni en Francia ni en ninguna parte,
y Aliaenor sería la conjunción que da origen al nombre Leonor. Esto no quiere decir necesariamente que sea el origen correcto etimológico del nombre. Quiere decir que este cronista nos está contando que para distinguirla de su madre, ¿se han fijado cuando madre e hija se llaman igual? A mí me pasa en mi casa, ¿no es cierto? Que mi mujer se llama Leonor y tengo una hija que se llama Leonor. Entonces, cuando yo digo Leonor, me contestan las dos, ¿ya? Entonces, para distinguirla, esta es la otra Leonor, Aliaenor, ¿ya? Bueno, miren qué cosa más maravillosa. Leonor se casa el año 1100, nace hacia 1122, pero ahí el año 1137 se casa con Luis VII de Francia. Ella es la hija del duque de Aquitania, para que ustedes se ubiquen en el contexto político. Es decir, es la hija de uno de los nobles más poderosos, más ricos y más potentes de Francia, ¿ya? Que se casa justamente con Luis VII de Francia. Y se dice que para su matrimonio le regalan esa maravillosa vasija, que se llama la vasija de Leonor, se llama así, que se hizo, este cristal que ustedes ven acá, en el siglo VII, y que el emir de Zaragoza se lo habría regalado al abuelo de Leonor, que es Guillermo IX de Aquitania. Guillermo IX de Aquitania es importante porque se le considera el primer trovador provenzal. Ahí es donde nace un poquito el mito. Se dice que Leonor entonces habría heredado de su abuelo, a quien apenas conoció, este amor por la poesía, este amor por la cultura. Y bueno, cuando se casa con Luis VII de Francia, entonces su padre, el padre de Leonor, le habría regalado como regalo de boda, ¿no es cierto?, que está en el Museo del Louvre. Y fíjense ustedes que si ustedes se acercan a esta parte de aquí, ven ustedes acá, con toda esta filigrana preciosa, dorada, nos acercamos y ¿qué es lo que ven ustedes? La flor de lis. ¿Y por qué la flor de lis? Porque la flor de lis es el símbolo hasta el día de hoy. Francia no tiene reyes, pero es el símbolo de la monarquía francesa. Es el símbolo de la monarquía francesa. Los lirios que dicen que en algún momento habrían crecido en las riberas del río Sena, en alguna parte del norte de Francia, y adornan este vaso. Por lo tanto, este vaso es un vaso que tiene este maravilloso trabajo árabe del siglo VII, al que se le agregan todas estas filigranas y estos montajes de piedras preciosas en el siglo XII, a propósito del matrimonio de Leonor. Y vean ustedes, esta imagen me encanta porque aparece aquí una Leonor de Aquitania jovencita, como duquesa, no como reina. Aparece muy joven en esta imagen que es posterior, es una imagen del siglo XIV, pero nos aparece una Leonor de Aquitania no representada como reina, sino mucho más joven. Bueno, se casa con Luis VII, y Luis VII, el año 1144, por ahí, se embarca a la Segunda Cruzada. Es la época de las cruzadas, por eso yo les decía, esta es una época extraordinaria, es una época insólita. Y lo que sucede es que Leonor de Aquitania dice, yo quiero ir también. En una época donde obviamente las mujeres no combaten, no son parte de las milicias. Bueno, ustedes saben que hasta hace muy poco las mujeres no eran parte del ejército. Y ella entonces quiere ir. En las cruzadas se dirigen a Medio Oriente. En Medio Oriente están los estados latinos de Jerusalén. Uno de esos estados está gobernado por un tío de Leonor, porque acuérdense ustedes que a partir de la primera cruzada, los cruzados se instalan en Jerusalén para asegurar la conquista, para asegurar la presencia latina cristiana en Jerusalén, y un tío de Leonor entonces gobierna por estas tierras. Entonces ella, un poco con la excusa de querer visitar a su tío, es que se dirige a Jerusalén con Luis VII. Aquí ya estamos frente a un problema, ¿ya? Porque evidentemente la sensación, la percepción que esto causó en Francia fue negativa. ¿Ya? Negativa. El rey tiene que concentrarse en liderar a sus huestes, no en ocuparse de su mujer y lo que su mujer fuera a hacer en estos lugares. Por lo tanto, empieza a circular aquí empiezan como los orígenes del mito, ¿se fijan? Empieza a circular ya una mala fama de Leonor. No es la Leonor de verdad, es lo que se está diciendo sobre ella en su época. No 300 años después, sino que en su época ya empieza lo que nosotros llamamos el palabrerío, es decir, esta idea de que esta mujer, ¿por qué está yendo a las cruzadas? Ojo, las mujeres en esta época pueden tener mucho poder y autoridad, pero no en el campo de batalla. ¿Ya? No en el campo de batalla. Leonor de Aquitania termina siendo una mujer muy poderosa, pero que lo haga
en aquellos espacios, incluso políticos, en los que las mujeres podían ejercer un poder muy, muy importante, pero no en el campo de batalla definitivamente. Bueno, como era una mujer de armas tomar, diríamos nosotros literalmente, ella logra conseguir su espacio en el barco. Aquí vemos una misa de consagración previa para la cruzada. Aquí ven ustedes al rey con su corona que está subiéndose el barco, va con Leonor de Aquitania. Regresan de la cruzada es un fracaso, no por culpa de ella, pero los ánimos están por el suelo. ¿Ya? Los ánimos están por el suelo. Entonces regresan de la cruzada fue terrible, se le achacan a ella una serie de actitudes impropias, ¿ya? Que no convenían al proyecto de la cruzada, y entonces empezamos ya a escuchar tiempo después, vean ustedes las fechas, algunos cronistas que nos relatan que esto fue una muy mala idea. Fue una muy mala idea esta persistencia de Leonor de Aquitania de participar en las cruzadas, y nos dice lo siguiente: cuando el rey había regresado, Luis VII de Francia, a casa junto con su esposa, marcado con la infamia de no haber cumplido con sus diseños, ¿ya? El diseño era obviamente proteger Tierra Santa, su afecto inicial gradualmente comenzó a enfriarse y causas de disensión aparecieron entre ellos. Ven ustedes cómo notable la historia, como uno lee entre líneas. Es como lo que pasa con toda relación de pareja y matrimonio, ¿no es cierto? Cuando uno se puede querer mucho con una persona, pero cuando está estresado por algo, empiezan a surgir las discusiones y los problemas, entre gente que se quiere incluso. La reina estaba muy ofendida por el comportamiento del rey, y esta parte es notable, y aseguraba que se había casado con un monje, no con un rey. Saquen, por favor, ustedes sus conclusiones. Bueno, Alberico de Tres Fuentes, en una crónica de 1241, nos dice lo siguiente: Luis le había dejado ir en razón de la lascivia de esta mujer. Miren ustedes las palabras, que se comportaba no como una reina, sino como una prostituta. Estamos subiendo el nivel, ¿no es cierto? Claro, han pasado ya 40 años de la muerte de Leonor. ¿Se fijan cómo se va forjando el mito? ¿Se fijan cómo van subiendo un poquito los insultos y va subiendo? Ella ya no está viva, muere en 1204. 35 años después de su muerte, ya el mito se está forjando respecto a Leonor de Aquitania como una mujer díscola, un poco maldita, que hacía lo que quería, poquito tiempo después de su muerte, para que vean ustedes. Y entonces, claro, aquí habla de dejar a esta mujer porque entonces se inicia un proceso de nulidad matrimonial. ¿Ya? En la época medieval no existe el divorcio como lo entendemos hoy día, un proceso de nulidad, que es además conducido por este señor que está aquí arriba, que ustedes lo conocen muy bien, que se llama Suger de Saint-Denis, que es el abad Suger, un benedictino consejero de reyes, y que es el gran artífice de la abadía de Saint-Denis, a las afueras de París, que es el gran panteón de los reyes de Francia, a pesar de que ya casi no quedan sus cuerpos ahí porque fueron profanados en la Revolución Francesa, y al que se debe un poquito la genialidad del gótico, en el sentido de que se piensa que ese es uno de los primeros edificios góticos de Europa, ¿ya? Y está secundado por el personaje más influyente del siglo XII, o uno de los personajes más influyentes del siglo XII, una especie de Don Francisco de la Europa medieval, que es Bernardo de Claraval, ¿ya? Que es un monje benedictino reformado, se llama, cisterciense, y que él incluso predicó la Segunda Cruzada. O sea, él fue uno de los grandes predicadores de la Segunda Cruzada, un hombre tremendamente persuasivo, formó al Papa Eugenio III, es decir, un hombre con una influencia inconmensurable, y que, claro, imagínense ustedes con estas dos personas detrás del proceso de nulidad matrimonial de Luis VII y de Leonor, que ambos además los querían, no había ninguna posibilidad que esto no ocurriera. O sea, estaba como toda Europa expectando, toda Europa prendía el televisor, ¿cuándo se va a producir la nulidad matrimonial entre Luis VII y Leonor? Y bueno, se produjo, efectivamente, y justo cuando se produce, se han fijado las coincidencias de la vida, aparece otro hombre en su vida. Justo cuando estaba muy mal, para que vean ustedes que el ser humano no ha cambiado nada, aparece este señor que está acá, que se llama Godofredo Plantagenet, conde de Anjou, ¿ya? Lo llamaban el Plantagenet porque llevaba una planta genista en la cabeza. Es el retamo. Aquí en Chile hay mucho de ese que tiene una florcita amarilla, el retamo, la planta genista, el Plantagenet.
Y dice lo siguiente Guillermo de Neuberg, que es un cronista, dice: también se dijo que durante su unión con el rey de Francia, ella aspiraba a un matrimonio con el duque de Normandía, porque este hombre también era duque de Normandía, porque era más congénito a sus sentimientos, ¿ya? O sea, un hombre con más brío, con más, tenía una personalidad más fuerte, por así decirlo. Después el ducado de Aquitania, que se extiende desde los bordes de Anjou y la Bretaña hasta los Pirineos. Piensen ustedes que en esta época los territorios de Leonor eran más grandes que los de su esposo, el rey de Francia. Es raro, ¿no es cierto? El ducado de Aquitania era más grande que el reino de Francia. Lo que pasa es que era ducado, no tenía el prestigio del reino de Francia, ¿ya? Entonces, gradualmente se separó del poder de Francia y se dio el dominio del duque de Normandía por derecho de su esposo. Los franceses, verdaderamente llenos de envidia, fueron incapaces de detener el progreso del duque. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Leonor y Luis VII conducen con mucha fuerza y decisión un proceso de nulidad matrimonial, y al mismo tiempo los enemigos de Francia se están acercando a su esposa. Saquen nuevamente sus conclusiones de lo que va a pasar acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el conde Godofredo d'Anjou está casado, tiene hijos. Leonor no se puede casar con él. Lo conoció en 1152 cuando este hombre va a la corte de París, a Francia, a conocer a Luis VII. Le causa a Leonor un impacto realmente impresionante, pero este hombre está matrimoniado, no está disponible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, miren ustedes qué linda esta imagen. Esta imagen se acaba de descubrir hace muy poquito tiempo en una crónica, es muy antigua, y fíjense ustedes cómo está la parte interior de su capa, de su manto, que es muy parecida a la que tiene también el interior del manto del conde Godofredo d'Anjou, y que es la misma también que aparece el interior de la capa de una imagen pictórica preciosa que yo tuve el privilegio de ver hace un tiempo en la ermita de Santa Radegonda en Chinon. Les digo el privilegio porque está cerrado todo el año. Imagínense ustedes que es como que ustedes subieran un cerro y esta ermita es una cueva y que es propiedad privada, es como el jardín de una casa, por así decirlo, y la persona que lo administra obviamente no se lo abre a cualquier persona. Entonces, uno que es historiador y que tiene una relación, como les dije, está en el WhatsApp con Leonor de Aquitania, entonces tuve la oportunidad de llevar un grupo de personas ahí y es realmente emocionante porque realmente es un lugar privado, o sea, es un lugar que no tiene acceso al público, y está esta maravillosa imagen de Leonor de Aquitania que un poco se ha usado para saber que esta nueva, que se descubrió hace poco tiempo, que se pensaba que pertenecía a cualquier reina, podría ser ella. Bueno, el conde Godofredo d'Anjou, duque de Normandía, poderoso, brioso, no está disponible, pero sí su hijo. Y su hijo se llama Enrique. Enrique tiene 19 años. Leonor, 10 años más. Pero no importa. Aquí lo que está en juego es el futuro de Europa. ¿Se entiende o no? Aquí da lo mismo, si los matrimonios en esta época estaban concertados, daba igual, lo que importaba es que se aseguraba el trono de Inglaterra, se otorgaba la nulidad matrimonial a Luis VII, que efectivamente se casó después con otra mujer y tuvo hijos, un hijo hombre como Felipe Augusto, que era muy importante. Recuerden ustedes que Francia tiene ley sálica. Y con Leonor de Aquitania, ahí está el problema, no se los había contado, pero es que no les puedo decir todo. Con Leonor de Aquitania había tenido solo 2 hijas. Y el problema con las hijas en Francia es que no pueden suceder al trono. No pueden. En Inglaterra sí, si no, ¿cómo habría sucedido al trono Isabel II? Fíjense, una de las mujeres más poderosas del siglo XX. O la reina Victoria. En España tampoco hay problema. Ustedes conocen a Isabel de Castilla, una de las reinas más poderosas del siglo XVI en todo el mundo. Pero Francia no. Francia tiene ley sálica. Las mujeres, al igual que el Sacro Imperio en Alemania, no pueden acceder al trono. Y por lo tanto, entonces, esto también colaboró a que se produjera la nulidad matrimonial. Y este hombre entonces se casa con Leonor el año 1152. Ya se había producido la nulidad matrimonial. Y miren ustedes qué lindo esto. Estos son los sellos de Leonor. Los sellos es la manera de hacer que un documento que yo emito sea auténtico. En esa época generalmente no se firman los documentos, ¿no es cierto? Hoy día si nosotros firmamos un contrato, le ponemos nuestra firma. Hoy día están estas firmas electrónicas, pero en esta época no se firman los documentos en general. Lo que se hace es que se les cuelga un sello de cera, único, de tal manera que la persona cuando vea el documento sabe que es auténtico, que pertenece, que ha sido emitido por una autoridad. Y miren ustedes qué interesante ver la evolución del sello de Leonor. Son sellos ojivales, no son redondos como los sellos masculinos. Los sellos femeninos generalmente son ojivales, tienen esta forma. Y fíjense ustedes los detalles. Vamos a hacer aquí
con ustedes vamos a hacer una sesión de sigilografía, ¿ya? ¿Ustedes saben lo que es la sigilografía? El estudio de los sellos, así de fácil. Así como la numismática, el estudio de las monedas, sigilografía es el estudio de los sellos. Y a mí me encanta el estudio de los sellos, porque es la imagen del poder, es la encarnación del poder, es el poder y la autoridad de una persona hecha sello. Es como que yo a usted le dijera, hagamos el siguiente ejercicio, diseñen su propio sello. Cada uno de ustedes, ¿qué pondrían ahí? ¿Qué imágenes pondrían ahí? ¿Qué texto? Fíjense ustedes que hay un texto ahí que enuncia la autoridad de la persona. Miren usted, 1152, lo leen: Alienor Duquise Aquitania. Duquesa de Aquitania, 1152. ¿Qué tiene en su mano derecha? La flor de lis. ¿Por qué? Porque está todavía casada con el rey de Francia. ¿Ya? Esto no es mera decoración, estos son símbolos del poder. ¿Qué es lo que pasa aquí en 1153? ¿Qué es lo que tiene en su mano? Nada. Está disponible. Miren ustedes. Miren la mano. En la mano izquierda, ¿qué es lo que tiene? Un ave, símbolo de la sabiduría. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no es cualquier ave, se representa como la paloma, que es la encarnación pictórica del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Sopla el buen consejo. Por lo tanto, las reinas tienen que ser sabias, símbolo. Por lo tanto, el ave que ustedes ven aquí permanece porque ella sigue siendo una mujer que está llamada a actuar con sabiduría. Y después a la derecha, 1199, cuando ya es reina de Inglaterra. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Lo que probablemente ha sido interpretado como una plantagenista. Ya es una reina perteneciente a la dinastía Plantagenet. ¿Ah? Para que vean ustedes cómo los símbolos del poder encarnados en los sellos son fascinantes. Bueno, ¿quién es Enrique II Plantagenet? La charla no es sobre él, pero vean ustedes aquí el currículum. Impresionante. Cuando a uno le piden, adjunta tu currículum. Este es el currículum. 1151 se convierte en conde de Anjou, porque muere su padre, ¿se acuerdan? Godofredo, el que fue a la corte de París. 1152 se convierte en coduque de Aquitania en virtud de su matrimonio con Leonor. Estos territorios están aquí en color rojo, rosado, para que los vayan siguiendo. En 1154 se convierte en rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque es descendiente directo de Guillermo el Conquistador. Por línea materna, Enrique es normando. Por línea paterna es angevino, Anjou. ¿Ya? Anjou está acá, ¿ya? Esta zona de acá. Normandía está acá. Fue conquistada por su padre, por lo tanto también se convierte en duque de Normandía. 1166, producto del matrimonio de uno de sus hijos con la condesa de Bretaña, se convierte en coduque de Bretaña. Por conquista en 1170 se convierte en señor de Irlanda. Aquí, esto es súper interesante, aquí está el origen del gran conflicto de siglos y siglos y siglos entre Inglaterra e Irlanda. El IRA, aquí está. Este es el origen más primigenio, más ancestral de el IRA, de Sinn Féin, del Ulster, de todo lo que hemos visto pasar en el siglo XX con Irlanda y el Reino Unido. Y finalmente en 1174, el señor de Escocia, que es el origen un poco de lo que ustedes vieron en la película Corazón Valiente. ¿Por qué? Porque esas pretensiones de Inglaterra sobre... Entonces, este hombre es el hombre más poderoso de Europa. Pero fíjense ustedes, se ha casado con la mujer más poderosa de Europa. O sea, es el matrimonio más notable de la época, más importante. Y claro, así como yo les mostraba los símbolos del poder y los sellos, ven ustedes aquí hay una carta de Leonor de Aquitania, pero no una epístola, no es una carta que tú le envías a una persona, sino que una carta en el sentido de un documento oficial, donde ella dona algo, y lo hace en virtud de la autoridad que tiene. Y quiero que lo leamos juntos, porque ya ustedes están expertos en silografía, pero ahora van a salir expertas en paleografía. La paleografía es la ciencia que nos permite leer documentos antiguos. A ver si lo podemos leer juntos, para que esto sea más interactivo, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Alienor. ¿Sí, no es cierto? Alienor, nos enuncia el nombre de la persona. Esto es más difícil. Tiene un palito arriba que quiere decir que está abreviado. Falta una letra, pero yo la sé. Es Dei. Dei significa por la gracia de Dios.
Dei gracia, se fija que hay otro palito, Dei gracia. ¿Qué es lo que dice después acá? Reina, ahí está. Regina, Anglie, reina de Inglaterra. ¿Ya? Esto está en latín, evidentemente, y tiene estos palitos arriba que quiere decir que se omiten ciertas palabras porque, claro, escribir es costoso. Entonces, y después dice, duquesa de Normandía y Aquitania. ¿Ya? Listo. Ya se ahorraron tener que inscribirse en un curso de paleografía. Ya saben paleografía, están preparados para leer documentos del siglo XII y vaya qué documento tenemos aquí al frente, que uno que estuvo en las manos, este documento que ven ustedes acá estuvo en las manos de Leonor de Aquitania. Qué interesante eso, ¿eh? Porque uno habla de estos personajes, pero cuando uno entra en contacto con la cultura material que estuvo en sus manos es emocionante. Este documento yo lo he tenido en mis manos, con guantes, en un archivo, en Angers. Pero imagínense ustedes la emoción de un historiador de tener en tus manos un documento que estuvo en las manos de Leonor de Aquitania. Estuvo en sus manos. Es distinto que un espacio, porque yo los puedo llevar a la corte de Poitiers. Ya, ok, y uno dice, entra al espacio y uno dice, en este espacio Leonor de Aquitania tuvo sus famosas cortes con trovadores. Bueno, ok, pero hoy día es el Palacio de Justicia. Por lo tanto, se ha usado con distintos motivos a lo largo de los siglos. Pero un documento que estuvo en las manos de una reina es realmente impresionante. Bueno, este matrimonio al principio es espectacular, extraordinario. Lo que ven ustedes acá es el gran vitral de la Catedral de San Pedro en Poitiers, donde saben que es San Pedro, porque fíjense ustedes que San Pedro fue crucificado al revés, ¿no es cierto? Cabeza abajo, así que ahí está San Pedro. Y abajo me quiero concentrar en estos dos señores que están aquí, que son los magníficos Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra, con toda su currículum que les comenté anteriormente, y la extraordinaria Leonor de Aquitania. Están en una señal de donantes, están como tocando la vidriera. Miren qué interesante, ¿qué es lo que nos están diciendo sin usar una sola palabra? Es que son los que se pusieron con la plata. Qué interesante, ¿no? ¿Ven el ejercicio? Van a salir también expertos ahora en iconografía medieval. Miren ustedes, aquí está todo este ventanal precioso, este vitral. ¿Quién lo pagó? Sin decir una sola palabra, lo dice el mismo ventanal. Miren ustedes que están acá, porque aparece rey y reina tocando una miniatura del ventanal. Por lo tanto, si ustedes se acercan acá y hacen un zoom, sin utilizar una sola frase, ni audio, ni una placa diciendo, aquí están los donantes. Aquí están los donantes, está claro, que ellos pusieron el dinero y los recursos para hacer el vitral. Bueno, tan fructífero, tan bueno, tan positivo fue este matrimonio, tan increíble, que tuvieron todos estos hijos entre 1153 y 1167, Guillermo, Enrique, Ricardo, Matilde, Godofredo, Leonor, lo digo con un tono distinto, mi querida Leonor, Juana y Juan Sin Tierra, ¿lo conocen? El de Robin Hood, ya, para que ustedes vean que es una familia famosa. Aquí está la famosa corte de Poitiers, esto hoy día es el Palacio de Justicia, o sea que si ustedes entran, bueno, van a ver un palacio gótico, pero que hoy día se utiliza con otros fines, y se supone que aquí Leonor habría desarrollado sus grandes sesiones cortesanas con trovadores, juglares y todo eso. Y también les quiero mostrar un poquito la geografía de Leonor de Aquitania, por dónde se movió, cuáles eran sus itinerarios, y generalmente el eje geográfico donde se desarrolló gran parte de la biografía de Leonor son los ríos el Loire, el Vienne, el Claine, y estas ciudades, ¿no es cierto? Angers, que ya se las comenté anteriormente, la abadía de Fontevraud, que es donde ella finalmente se fue a retirar, murió y donde está enterrada, el castillo de Chinon, que ustedes ven aquí, que está en ruinas, que fue muy importante para ella. Luego Châtellerault, la zona donde es originaria su madre, y finalmente Poitiers, que es donde pasó gran parte de su vida adulta desarrollando estas fabulosas sesiones cortesanas y apoyando mucho, siendo gran mecenas de la cultura. Bueno, volvamos a los textos. Dice, aquella que tiene en sí tanta belleza posee también mucha nobleza, gloria y valor, virtud, sentido y honor, bondad, mesura y pureza, puras cosas bonitas, ¿no es cierto? Generosidad y probidad, aquella que a donde vaya en todo el mundo no tiene igual, poderosa dama, esposa de un poderoso rey, ojalá puedas ignorar el mal, el dolor y la tristeza y vivir para siempre en la alegría. Autor de esto, Benoît de Saint-Maur, el Román de Troya, en referencia a nuestra Leonor de Aquitania. Trovador, un trovador, canción número 33, escrita en provenzal antiguo, esto ya no es latín, sino que en provenzal, la lengua vernácula, dice, dama, tuyo soy y seré. Los trovadores se ofrecían a sus mecenas.
a tu servicio entregado, hombre tuyo soy jurado y garantizado, no sé cuándo volveré a verte. Una cosa casi de amor, ¿eh? O sea, piensen ustedes, los trovadores de repente se arriesgaban porque el rey se ponía un poco celoso. ¿Ah? Estos versos muy lindos, pero el rey se ponía nervioso. No sé cuándo volveré a verte, pero me voy apenado y mohino. Por ti partí junto al rey y te ruego que no me venga de ello el tormento. Sería en la corte apreciado entre damas y caballeros como dulce, humilde y franco. Huyed, mi cortés mensajero, envía un mensajero. Estos trovadores eran personas de la nobleza generalmente. ¿Ah? Hoy día uno piensa en los poetas, en las penurias que tienen que sufrir para poder vender sus poemas. Estos eran hombres cultos, letrados, pero además que tenían una situación económica generalmente muy buena. Huyed, mi cortés mensajero, canta de buena gana mi canción a la reina de los normandos. ¿Dónde está entonces, profesor, aquí la mala fama? Bueno, es que ustedes saben que la imagen ficticia de una persona se construye con lo positivo y con lo negativo. O sea, aquí nos pasamos, para que ustedes lo entiendan, para el otro lado. ¿En qué sentido? Que de alguna forma se está alabando a Leonor de una manera completa y totalmente exagerada. ¿Ya? Aquí está la Leonor romántica, la Leonor que probablemente ha llegado más a nuestros oídos, la Leonor del siglo XIX, la Leonor, la reina de los trovadores, la dama sin igual. Pero claro, dos cosas que les voy a comentar. Esto es poesía, ustedes saben que la poesía es la expresión de los sentimientos, de los momentos, no necesariamente de una realidad. Y segundo, ¿quién es la que está pagando esta poesía? Ella. Entonces, claro, si yo soy trovador y quiero mantener mi pega, ustedes comprenderán que no voy a entrar en la corte de Poitiers y decir, tú desgraciada entre todas, maldita por el demonio. No, puedo decirlo, pero bueno, tendré que buscar después a otra mecena. Bueno, este rey, refiriéndose a Enrique II, nos dice Guillermo de Neuberg, fue dotado con muchas virtudes que adornan la persona de un rey, pero también fue adicto a ciertos vicios, especialmente impropios de un príncipe cristiano. Saquen también sus conclusiones. Se incitaba a la concupiscencia y excedía el límite conyugal. A ver, Enrique II no tenía una, tenía un equipo completo de concubinas, manteniendo así la práctica de sus ancestros. Vivió con la reina el tiempo suficiente para criar descendencia, por lo tanto asegurar la sucesión al trono. Pero cuando ella cesó de concebir, él cayó, nos pasa, ¿no es cierto? Cayó en la voluptuosidad y tuvo además hijos ilegítimos, se deleitó en el gozo de la cacería tanto como su abuelo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Guillermo de Neuberg acá? Que cuando el matrimonio dejó de concebir hijos, se dejaron estar, vamos a ponerlo de una manera delicada, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? Es que al igual que esas disensiones, problemas, diferencias y discusiones que tuvo en su momento Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia, se empezó a generar lo mismo con Guillermo II y se empezaron a detestar y a odiar como dos personajes de gran carácter, con carácter muy brioso, a partir del año 1173, que cuando ella ya termina encarcelada prácticamente, no encarcelada, mucha gente dice, Leonor de Aquitania, Enrique II la puso en una cárcel, no. A Leonor de Aquitania se le privó de libertad, y ustedes comprenderán que hay un abismo de diferencia. Una cosa es irte a la cárcel y otra cosa es que te priven de libertad en un palacio. Son dos cosas distintas, ¿o no? Ella no se le permitía moverse, no le permitía salir, pero obviamente contaba con toda la corte y todas las atenciones. No estaba en Colina 2, para que se entienda, ¿ya? Hasta 1189. ¿Por qué? Porque es el año en que fallece Enrique II. Entonces, cuando el marido fallece en Chinon, julio de 1189, ella recupera su libertad. O sea, así se detestaban. Es decir, que ella solo logra su libertad cuando su marido muere. Aquí están discutiendo los dos frente a sus hijos. Siempre nos dicen, ¿no es cierto?, los psicólogos no discutan frente a los hijos. Ahí están discutiendo frente a los hijos. Estuvo ella primero encarcelada en Chinon, en Francia, y después la trasladaron, Gendarmería, la trasladó a Salisbury. ¿Por qué? Porque ¿saben lo que hacía Leonor de Aquitania? Hacía lo mismo que los presos actuales con los celulares. Ustedes se van a reír. Exacto, seguía organizando levantamientos y revoluciones contra su esposo. Se los digo en serio, puede parecer una broma, pero hacía lo mismo que pasa hoy día en Chile, lamentablemente, que hay gente que se va presa y sigue desde la cárcel organizando todas estas cosas. Bueno, Leonor hizo lo mismo, no estaba presa, estaba privada de libertad, pero recibía gente.
¿Y ustedes creen que cuando recibía a la gente se juntaba a tomar tecito? No. Organizaba rebeliones. 2 rebeliones organizó en contra de su esposo. ¿Y saben a quiénes levantó en contra de su esposo? A los hijos. Pues si esto, el ser humano funciona igual. Entonces, 2 rebeliones, 1174, 1183. Una de ellas le quitó una vida a un hijo, a Enrique el Menor, o sea, que perdió la vida luchando contra su padre, y evidentemente enemistó a los hijos de la pareja en contra de Enrique II, que terminó absolutamente peleado con todos sus hijos. Una anécdota, cuando él muere en Chinon, en julio de 1189, nos cuentan las crónicas, muerto, lo están velando, que entra Ricardo Corazón a despedirse de su padre y inmediatamente emanan de las narices del fallecido Enrique II sangre, como diciendo incluso después de la muerte se seguían detestando, una cosa realmente impresionante. Película que tienen que ver, El León en Invierno, The Lion in Winter, véanla, con la espectacular Katharine Hepburn y con alguien que parece que falleció recientemente, que es Peter O'Toole, que representa a Enrique II en 2 películas, no solamente en esta. Dice una carta que le escribe Leonor al Papa Celestino en 1193. Esto no es de la película, es de una carta de Leonor. Dice: ¿por qué he llegado a la ignominia de esta detestable vejez? ¿Quién fuera la gobernante de 2 reinos? Le está ella diciendo al Papa, en lamento, la madre de 2 reyes, mis entrañas son extirpadas de mí, se llevan y me arrebatan a mi familia. El joven rey, refiriéndose a Enrique, y el conde de Bretaña duermen en polvo, es decir, han fallecido, y su más entristecida madre se ve forzada a ser irremediablemente atormentada por la memoria de los muertos. Se está lamentando la muerte fatídica, violenta, cruel de sus hijos. 2 hijos quedan para mi consuelo, que hoy viven para castigarme, miserable y condenada. Uno de ellos es Juan Sin Tierra, que está haciendo de las suyas. El rey Ricardo es atado por las cadenas, estaba preso, porque cuando Ricardo Corazón de León vuelve de su fracasada cruzada contra Saladino, lo toman preso en lo que hoy día es Alemania. Yo estuve en un castillo donde lo tomaron preso, y ustedes dirán, ¿pero cómo si es un rey cristiano? Bueno, porque les permitía al Sacro Emperador pedir un rescate, ¿ya? Y lo toman preso, entonces estaba encadenado. Su hermano Juan vacía su reino con la espada y lo destruye con fuego. Es la historia que ustedes vieron en Robin Hood, ¿no es cierto? Ricardo Corazón de León va a las cruzadas, un rey romantizado, y su desgraciado, inepto, inhábil hermano Juan Sin Tierra se queda a cargo, comete una serie de abusos, y esta es un poco la historia de Robin Hood, ¿eh? Lo que está ahí. La muerte es mi deseo, se quiere morir ella. Mi vida es aberrante, ya que muero sin cesar, deseo morir completamente, dice Leonor de Aquitania. Estoy obligada a vivir en contra de mi voluntad y así la vida es para mí el alimento de la muerte y la materia de la tortura. Tremendo. Esto es una carta que le escribe Leonor de Aquitania al Papa, pero este tipo de diálogos se recogen en la película El León en Invierno para que la vean. Bueno, finalmente ella se va a retirar a la abadía de Fontevraud, ahí en el borde de Chinon y Aquitania, Gascuña. Es hoy día un hotel. Sí, yo con uno de mis grupos me quedé ahí hace 10 años, 10, 15 años. Todas estas, todas aquí no aparecen, pero en esta parte de acá, las celdas, las habitaciones de las monjas y los monjes, porque era un monasterio dúplice, no vivían revueltos, pero ¿me entienden ustedes? Claro, ¿no sabían que en la época medieval había monasterios dúplices? Si lo que pasa es que la Edad Media tiene muy mala fama, realmente lo digo, de que era una época así, que la gente se escandalizaba por todo. El monasterio de Fontevraud era un monasterio dúplice, quiere decir que por un lado estaban los monjes y el otro las monjas, pero habitando los lugares comunes, el claustro, el refectorio de manera común, para que ustedes vean. Bueno, la abadía de Fontevraud, hoy día es un hotel, y ¿saben lo increíble? Es que la iglesia donde están las tumbas de Leonor y de Enrique está abierta 24 horas. Entonces yo con mi grupo les decía, oye, ¿están desvelados? Por si acaso. Me decían, sí, yo no he podido conciliar el sueño. ¿Vamos a ver a Leonor? Literalmente. Y nos íbamos de la habitación, entramos a esta iglesia que ustedes ven acá, que es la iglesia de la abadía, y veíamos las tumbas de Leonor de Aquitania y Enrique II, que son estas. Vean qué fantásticas. Ella, leyendo un libro, manifestación un poco también de su fama, un poquito exagerada, pero fama de ser la gran reina de los trovadores de la lectura, de la cultura. Él aparece aquí, pero en la foto no alcanza a aparecer algo que es lo más importante de él, que aparece con espuelas. ¿Qué creen ustedes que significan las espuelas?
que era un hombre que estaba constantemente moviéndose. No era un hombre de cultura, no era un hombre de libros, no era un hombre de meditación, era un hombre más bien de acción, ¿ya? Por lo tanto, se produce un contraste incluso entre ellos después de la muerte en esta escultura funeraria. Ojo con las esculturas funerarias, no son cualquier cosa, expresan algo de lo que la gente percibe de la vida, la fama y la posteridad de las personas. Bueno, es muy emocionante estar ahí. Yo les digo honestamente, yo he estado ahí a las 1 de la mañana con un grupo mirando estas tumbas. Al día siguiente también hicimos una visita propiamente tal y es realmente emocionante. ¿Qué es lo que queda, me preguntará alguno de ustedes, de ellos en estas tumbas? Prácticamente nada, obvio. ¿Ya? Son casi cenotafios, los cenotafios son tumbas vacías, porque han sido profanadas, obvio. ¿Ah? Con las distintas revoluciones, la Revolución Francesa, a ver, lo voy a decir y lo he repetido muchas veces, la Revolución Francesa destruyó más del patrimonio medieval que los vikingos. En 3 años, la Revolución Francesa destruyó más del patrimonio medieval que los vikingos en 2 siglos. Lo dije, como diría Jerko Puchento. Bueno, para que ustedes lo vean. Mujer incomparable, hermosa y a la vez virtuosa, poderosa y sin embargo gentil. Humilde y a la vez sagaz, incansable en todas sus labores, su época se admira de su habilidad. Nos dice un cronista que la conoció, que se llama Ricardo de Vices, en su Chronicon de Rebus Gesti Ricardo Primi, claro, pero es la crónica de las grandes gestas del rey Ricardo I. ¿Y quién era el hijo predilecto de Leonor de Aquitania? Ricardo I. Por lo tanto, aquí también hay como una especie de alabanza panegírica que no responde generalmente a la realidad. Cosas para leer, para terminar. Profesor, no me gustó tanto su conferencia, pero voy a complementarla con un libro. Entonces, 2 recomendaciones. Hay cosas académicas, densas, que están escritas para los académicos. Eviten eso. Yo les recomendaría el libro de Régine Parnoux, que estuvo en Chile, una gran medievalista del año 93. Yo no había nacido. No, mentira. Así que no la pude conocer. Régine Parnoux se murió. Es una traducción de Martín de Riquet. Y la otra es una biografía un poquito más densa, un poquito más larga, un poquito más académica, que escribió un historiador medievalista francés, Jean Fleury, que es Leonor de Aquitania, editorial Daza. ¿Ya? Son 2 textos que yo les recomiendo para ver. Y, por supuesto, el León en invierno. Ustedes no, o sea, no puede terminar el mes de noviembre sin que ustedes no vean el León en invierno. Yo sé que se vienen eventos nacionales importantes, pero estos eventos nacionales pasan. Leonor de Aquitania no pasa. Entonces, para que vean el León en invierno, que es una magnífica película, ojo, es una película hecha por Hollywood. Por lo tanto, todo lo que ustedes van a ver ahí está exagerado, pero ojo, está exagerado en base a una realidad. Yo no puedo exagerar algo que no existe, para que lo vean. Y por último, para los más... a los que les gusta tener de estos libros de mesa. Imagínense ustedes, yo voy a la casa de ustedes en un tiempo más y me dicen, José Manuel, mira, me quedó dando vuelta tu conferencia sobre Leonor de Aquitania y he puesto sobre mi mesa este libro. Son libros de formato largo, este les recomiendo. Y les puse dónde conseguirlo porque es imposible. Qué cruel es el profesor, ¿eh? Les da bibliografía que es imposible de conseguir. Yo lo tengo en mi casa. Es una especie de serie que se publica en Francia, muy bonita, de formato grande, con preciosas imágenes, pero escrita por historiadores para público general, que se llama 303. Esta es la colección, Artes, Investigaciones y Creaciones. El número 81 está dedicado a Leonor de Aquitania. ¿Por qué? Porque se hizo el año 2004, y el 2004, ¿qué se cumplió? Los 800 años de la muerte de Leonor de Aquitania. Y lo pueden conseguir ahí, ¿ya? Yo además me llevo una comisión. No, mentira, si ustedes lo compran. Bueno, este texto es muy lindo porque trae una gran cantidad de imágenes y ustedes se van a lucir. ¿No es cierto? Está bien, está muy bien que ustedes tengan esos libros, por ejemplo, Casas de Campo, que son muy bonitos, son autóctonos de nuestra cultura chilena, preciosos. Pero imagínense ustedes, llega una persona, se sienta ahí, invitada a la casa, ¿y esto que lee? No, es un libro que compré de Leonor de Aquitania, una mujer muy famosa, tú la conocerás. Bueno, para que vean eso. Ya, pero no me voy a ir, no aparece el texto acá, sin decirles lo siguiente. Aquí no aparece el texto, pero no importa. Leonor de Aquitania no solamente, con esto termino, le confió sus pesares al Papa Celestino III. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacemos los hombres cuando tenemos un pesar, o las mujeres cuando tenemos un pesar? Muchas veces se lo confiamos a un amigo, ¿no es cierto? Lo ponemos por escrito. Y le escribe a esta mujer. Le escribe a esta mujer, que es una contemporánea de ella, mucho menos conocida,
Pero aquí sí que estamos frente a un personaje excepcional. Leonor de Aquitania, impresionante, una mujer notable. Pero aquí estamos frente a una mujer que es de otro mundo. De otro mundo. A mi juicio, la mujer más impresionante que existió en la época medieval. Un Leonardo da Vinci de esta época. Y claro, Leonor de Aquitania, sabiendo su fama, que hoy día no la tiene porque la conoce muy poquita gente, le escribe a ella para contarle sus pesares. Estamos hablando de Hildegarda de Bingen. Sí, Hildegarda de Bingen, yo sé la reacción de la gente, nunca la he escuchado. Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, una monja benedictina del siglo XII, contemporánea de Leonor de Aquitania, excepcional. Excepcional. Yo me estoy terminando de leer por segunda vez, me he leído muchas biografías de ella y nunca, les digo en serio, nunca me he dejado de maravillar por lo que hizo, pensó y concibió esta mujer. No les puedo decir por qué no es tan conocida, porque tendría que darles toda una conferencia nueva, pero sí les doy el nombre, Hildegarda de Bingen, una polímata, una mujer visionaria, profetisa, consejera de emperadores, consejera de reyes, mística. Escribió sobre ciencia, escribió sobre historia, escribió sobre espiritualidad, inventó una lengua nueva. Aquí hay un monumento a la humanidad. Hildegarda de Bingen es un monumento a la genialidad del ser humano, ¿ya? Y para mí como medievalista es un monumento a que las mujeres, parece que en la época medieval podían decir y hacer mucho más que lo que nos han dicho en los textos escolares y en las películas. Muchas gracias.